Hola, profe. Está, buenas tardes. Buenas, ¿cómo está? Y aquí estamos ya a punto de comenzar, falta un minutito. Buenas. Oiga, profe, disculpe, Dígame. antes que lleguen los demás, va a ser la clase sobre el Excel, ¿cierto? Así es, sí, sobre el módulo que nos toca hoy día, que es el módulo 6 de Excel. Es difícil, yo no sé ocupar Excel. O sea, me enseñaron el año pasado, porque yo terminé el cuarto el año pasado y me Ya. enseñaron, pero igual es un poco Bueno, difícil. Excel la verdad que tiene, es la del ramo, es la parte más difícil, digamos, pero nosotros lo vamos a ver de las partes más generales, no va a ser un Excel muy intensivo. ¿Mm? Ah, lo básico. Lo básico, un par de funciones, sumar, restar, dividir, promedio, Mm, pero no va a ser más que eso. No nos da el tiempo, lamentablemente. Cuando lo hacemos sí, de manera presencial, ahí podemos ver más detalles, pero online y en ya. función del poco tiempo que tenemos, la verdad que no es mucho lo que podemos ver. Ah, Así que no se preocupe, don Juan Guillermo. ya, vale, gracias. No falta que se conecten casi Sí, todos. vamos. Ya son las 7, así que vamos a empezar. Señorita Mayra, buenas noches. Don Mauricio Gallardo, buenas noches también. A ver, somos poquitos participantes, así que, bueno, como siempre esta clase va a quedar grabada y las dudas que tengan las podemos ver al final. Partimos, voy a compartir la pantalla para la presentación de PowerPoint que tenemos. Ok, chiquillos, chiquillas, vamos a ver acá. Eh, vamos a... Ahí sí. Eh, ok. Bueno, son ya las 7, un minuto. Como estábamos recién conversando con su compañero Juan Guillermo, nosotros vamos a ver hoy día ya lo que es el módulo 6. Eh, Alumnos, estamos en la recta final del curso, ya está quedando nada para que lo podamos concluir. El módulo 6 tiene relación con lo que es Excel o las famosas hojas de cálculo. Como bien saben, la última clase estuvimos viendo los editores de texto, lo que se utiliza en el Word, ¿cierto? Y hoy día ya vamos a estar viendo el Microsoft Excel, ¿cierto? Con las famosas hojas de cálculo a las cuales muchos le tienen miedo. Excel es un mundo, pero la verdad es que en función del tiempo nosotros vamos a ver las funciones básicas de Excel. Así que vamos a comenzar con el PowerPoint. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Elaborar planilla electrónica útiles para el área de trabajo, incorporando estilos de celdas, orígenes y destinos de datos, fórmulas, funciones, gráficos, entre otras. A ver, alumnos, miren, como les comentaba recién, Excel es un mundo de posibilidades. Hay muchas funciones las cuales uno puede desarrollar, eh, incluidos los famosos gráficos, distintos tipos de funciones, ¿cierto? Fórmulas, los cuales nos pueden ser muy útiles en nuestra vida profesional. Eh, Generalmente cuando presentan un PowerPoint con datos para que sea más eh, amigable y fácil de entender por parte de los auditores, se utilizan gráficos. ¿Ah? Los gráficos son una herramienta muy importante que tiene Excel y siempre yo recomiendo, si bien utilizar un gráfico sencillo, que sea fácil de entender, ¿cierto? Porque mediante él nosotros podemos darnos a entender de manera más fácil, más didáctica, con un gráfico con colores llamativos, con un par de títulos. Es mucho más entretenido, más fácil de entender que una tabla llena de números. Bueno, es un comentario personal. Respecto a los criterios de evaluación, digita datos alfanuméricos para satisfacer un requerimiento de trabajo en los campos respectivos de una planilla de uso, de cálculo. Cuando hablamos de datos alfanuméricos, son datos que mezclan un dígito, ¿sí?, con una letra. Por ejemplo, la columna A2.
A sería alfabético y 2 correspondería a lo numérico. ¿Qué otro criterio de evaluación tenemos? Opera con funciones matemáticas y o lógicas de acuerdo a la necesidad de la planilla electrónica que está utilizando para satisfacer requerimientos de su área de trabajo. Excel, el famoso Excel, el que muchos le tienen un poco de susto, y les recomiendo que no sean así porque uno puede ver la parte más amigable y sobre todo la parte útil, muy útil de esta herramienta, ¿cierto? Que son básicamente hojas de cálculo. Excel es un software que permite trabajar con datos de manera ordenada en una matriz. Esta matriz se compone de columnas y filas, las cuales también se componen de celdas. Cada celda tiene una coordenada. Esta recibe su coordenada de la columna y fila correspondiente. En este caso, la celda seleccionada es la C3. Miren, para que lo tengamos bien claro y no se nos olvide, las columnas siempre son, en este caso, vamos a ver dónde está la flechita, acá está. Las columnas siempre tienen la orientación vertical, vale decir, acá tenemos la columna A, la columna B, C, D, E, F, etc. Y las filas siempre tienen una disposición horizontal, vale decir, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Esa es una diferencia radical. Recuerden siempre, por favor, columnas tienen la orientación vertical y la fila la orientación horizontal. Por eso es que, y cuando nosotros mezclamos, por ejemplo, tenemos una coordenada, vamos a estar en el fondo mezclando una fila con una columna. Por lo tanto, la columna, la celda seleccionada en este momento se llama C3, porque es la unión de la columna C con la fila 3. Siempre eso tienen que tenerlo en claro. Las fórmulas en Excel. Las fórmulas en Excel permiten hacer cálculos matemáticos básicos como sumas o multiplicaciones. Para hacer una fórmula debemos iniciar con el signo igual. Siempre, chiquillos, siempre iniciar con el signo igual. Porque yo perfectamente en una fórmula que yo quiera hacer en Excel, puedo apretar, por ejemplo, 50 por 3, pero si no le doy, no pongo el signo igual, el resultado no me va a dar por ningún motivo. Por ejemplo, vamos a salir un poquito de esta pantalla, nos vamos a detener un poco acá y vamos a abrir algún Excel que tengamos acá. Entonces, si se fijan, esta es una hoja de Excel que está limpiecita, está virgen, no tiene ningún dato. Lo que les comentaba, las columnas, chiquillos, son estas, verticales, columna A, columna B, columna C, etc. Y las filas son las horizontales, fila 1, 2, 3, etc. Cuando yo me sitúo en cualquiera de estas celdas, esta es una celda que está destacada ahí, va a ser mi celda D6. Por eso que son datos alfanuméricos. Si se fijan, cuando yo me sitúo en cualquier celda, acá en la esquina me va a indicar cuál es el nombre de esa celda. En este caso es la celda F7. Y acá indica F7. Si me sitúo acá, va a ser la celda E14. Ahora, para poder hacer una multiplicación, este es el paréntesis que estoy haciendo para que nosotros lo veamos de manera práctica, siempre, chiquillos, siempre debo empezar con el igual. Entonces, siguiendo el ejemplo que tenemos en el PowerPoint, tenemos igual a 50 por 3, ¿sí? Profe, disculpe que me interrumpa, pero la pantalla se me pegó. No sé si le pasa a los demás. No puedo ver lo que está haciendo en Excel, pero lo, sí que se lo mueve. mismo me pasó a mí, por eso le mandé un mensaje. Ah, ninguno puede No ver el alcanzamos a ver ejercicio. nada. Ah, No se puede, profe. No. Ya, entonces voy a volver al PowerPoint. Ya, qué bueno que me avisaron, chiquillos. Gracias, señorita, gracias. Ok, quiero que me digan ahora si...
Denme un segundito, por favor. Voy a cerrar acá. Okay. ¿Me escuchan ahí? ¿Me pueden escuchar? Ya, ok. Sí, se escucha. Ya, voy a compartir ahora la pantalla de Excel, que es la planilla que yo estaba hablando recién, y quiero que me digan, por favor, si ven una planilla que voy a abrir en este minuto, por favor. Voy a compartir ahora, entonces. Vamos a compartir. ¿Se ve la planilla, chiquillos? ¿Se ve algo? Sí, ahora sí. Ya, Sí, perfecto. Ahora se ve. Ya, chiquillos, muchas gracias por la acotación. Ya, chiquillos, entonces, miren, es súper importante, a ver, ustedes como futuros profesionales deben manejar, no de manera experta, pero sí en términos básicos lo que es Excel, porque les va a solucionar mucho la vida para hacer cálculos que sean, por ejemplo, cuando ustedes estén ya trabajando, ¿cierto? Para hacer planillas de cálculo, para organizar su área laboral, las planillas de Excel son muy útiles. Y nosotros tenemos que partir teniendo conocimientos básicos, por ejemplo. Esta es una planilla, ¿cierto? Que está sin ningún dato, es una planilla en blanco, la cual está compuesta por las columnas, que en este caso son columna A, B, C, D, E, F, etc. Y las filas que tenemos, las filas 1, 2, 3, 4, etc. Cuando nosotros hablamos de una columna, yo la voy a seleccionar, ¿cierto? Y cuando hablo de una celda activa, por ejemplo, la que está en este momento marcada, esa tiene un nombre alfanumérico, es decir, que se mezcla una letra con un número. ¿Y cuál sería el nombre de esta celda que yo tengo seleccionada? Sería la F8, porque es nuestra columna F que se casa, digamos, con la fila 8. Me da por resultado la celda activa de nombre F8. Si yo selecciono esto, el nombre me va a aparecer automáticamente acá, que es la celda activa D11. Si lo hago acá, va a ser la celda activa J16. Y así sucesivamente. Ahora bien, yo les quiero mostrar de manera práctica, chiquillos, lo que es el ejercicio que aparece en multiplicación. Siempre, pero grábenselo bien, siempre tienen que partir con el signo igual para hacer una fórmula. Por lo tanto, yo marco igual y vamos a hacer el mismo ejercicio que está en el PowerPoint, que va a ser igual a 50 por 3. Le doy el Enter y me va a dar 150. Ahora, lo voy a hacer de manera incorrecta. Si yo pusiera 50 por 3, perdón, 50 por 3, no me va a dar resultado. ¿Por qué no me da resultado? Porque no le puse el signo igual. Entonces, yo ingreso a la fórmula que estoy haciendo, le agrego el signo igual y me va a dar el 150. Si yo quisiera hacer una suma, vamos a poner acá multiplicación. Si yo quisiera hacer una suma, vamos a poner acá suma, o una resta, y una división. Vamos a ver las 4 operaciones básicas. Si yo quisiera hacer una suma, vamos a darle un poquito de orden acá, para darle forma a nuestra tabla, nosotros nos vamos a inicio, ¿cierto? Le puedo dar bordes, la puedo centrar. Si se fijan, aquí nosotros vamos integrando conocimientos que vimos en las unidades anteriores. Por ejemplo, si yo quisiera que todos los rótulos que se llaman los títulos, digamos, estén centrados a la derecha, selecciono, me voy a inicio y me voy a seleccionar, perdón, a la izquierda, a la derecha o al centro. Si se recuerdan, para cuando nosotros ocupábamos Word era lo mismo, y cuando ocupamos PowerPoint exactamente lo mismo. Nos vamos a inicio y ahí nosotros podemos dar forma, como por ejemplo que estas celdas nosotros les cambiemos los colores. Nos vamos a inicio
¿cierto? Nos vamos donde aparece ese pequeño tarro de pintura y le damos un color. Por lo tanto, ya tenemos, vamos a hacer otro ejemplo de multiplicación ahí. Ya tenemos el ejemplo que aparece en el ejercicio, que es de 50 por 3, que nos va a dar 150. Si se fijan, en la parte superior hay una barra, la barra de fórmula, perdón, la barra de funciones. En este momento nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo la multiplicación de 50 por 3. Y eso es lo que nos indica la barra de función. Por ejemplo, vamos a hacer otra Profe, multiplicación. ¿Sí? ¿Sí lo escucho? disculpe, ¿cómo se hace la ¿Perdón? multiplicación? Siempre, vamos a hacer otro ¿Me ejemplo puedo- ahora. Siempre tienen que partir con el signo igual. Por ejemplo, yo estoy partiendo ahora con el signo igual, Ya, si se fijan. Vamos a hacer una sí, multiplicación de 100 por 2. Entonces, marco el signo igual, 100 por 2. Fíjense, chiquillos, que acá lo que tienen que ocupar, aquí no tienen que ocupar la X para multiplicar, sino que tienen que ocupar el signo asterisco. 100 por 2 nos va a dar igual a 200. Repito, ¿se le aprieta Enter? sí. Primero seleccionamos igual, el número que queremos multiplicar, por 2, Enter, y nos da 200. Ah, ya, vale. Ahora, para el caso de una suma, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo mismo, tenemos que partir siempre con el signo igual, y si queremos sumar 2 más 2, nos va a dar 4. Si queremos hacer otra suma, por ejemplo, de nuevo, siempre, grábense los chiquillos, siempre partan por el signo igual. Igual, vamos a poner, por ejemplo, 100 por 100 más 100, lo que nos va a dar 200. Para una resta, lo mismo, partimos con el signo igual y queremos restar, por ejemplo, 4 menos 2, nos va a dar igual a 2. Si hacemos otro ejemplo, No me dice. tengo que silenciar. Gracias. Buenas noches. Voy a silenciar porque escucho ruido ambiente. Para una resta, por ejemplo, si queremos restar 100 menos 50, Enter, y ahí vamos a tener el resultado de 50. División. No me dice a mí. División lo mismo, partimos con el igual, y si queremos dividir, por ejemplo, 10 dividido, en este caso la división la tienen que hacer con el signo slash, que es la línea que va de forma diagonal. Por lo tanto, 10 dividido en 2 me va a dar igual a 5. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, igual 100 slash, que es la división, dividido en 2, Enter, me va a dar 50. Fíjense, cuando yo me sitúo encima de cualquiera de esos números y miro acá arriba, chiquillos, fíjense ahí en donde dice función, yo así a primera vista digo, pucha, aquí dice multiplicación, suma, resta, división, pero no tengo idea de qué hizo el profe. ¿Cómo lo puedo saber? Si yo me sitúo arriba del 50 y miro acá arriba la función, digo, ah, dividió 100 por 2. Si me voy a multiplicación, ah, dividió 10 dividido en 2. Perdón, la división. Si me voy a la suma, ¿qué hizo acá? 200. ¿Qué significa este 200? Aquí sumó 100 más 100. Y para la multiplicación, ¿por qué está este 150 acá? Ah, porque multiplicó 50 por 3. Recuerden, siempre, chiquillos, y lo vamos a escribir acá, siempre deben comenzar con el signo igual. Siempre, porque si no, no les va a dar la fórmula, ¿cierto? Por más enter que le aprieten y números, etcétera, siempre vamos a agrandar un poquito acá. Si se fijan, es muy
al menos para cambiar los caracteres y los tipos de letra, etcétera, es muy parecido a lo que nosotros podemos hacer con Word y con PowerPoint, en cambio, en cuanto a los tipos de letras, ¿sí? ¿Cierto? Al tipo de formato, si es centrado o no, etcétera. Eso va a depender de ustedes. Pero siempre comenzar con el signo igual. Ok, vamos a salir de esta. Y les voy a volver a compartir ahora el PowerPoint para que sigamos avanzando a eso. Ok, denme un minuto, por favor. Denme un minuto, estimados alumnos y alumnas. Profesor. ¿Sí? Don Luis, dígame. Algunos compañeros no escuchan. ¿Algunos o todos? No, algunos. Yo por lo menos lo escucho y parece que sí, hay otros que no lo escuchan. Debiera ser problema del equipo. Están diciendo que no se escuchan. Sí, sí, así me está diciendo su compañero Luis Abrigo, pero resulta que debieran activar su audio porque la mayoría me está escuchando, ¿no? ¿Quiénes son los que no escuchan, alumnos y alumnas? ¿Quién no escucha, por ejemplo? ¿Quiénes son los que están escuchando? Que levanten la mano, por favor. Don Patricio, doña Jennifer, Mauricio, Guillermo, Yuri escucha, don Luis Abrigo. Chiquillos, les recomiendo, y la mayoría escucha. Ya, perfecto. Los que no están escuchando, les recomiendo que activen el audio porque al parecer es un problema de su equipo, de los que no pueden escuchar. Porque lo que veo aquí de las 17 personas que vemos, la mayoría escucha. Entonces, puede ser que no esté activado el micrófono. Ojo con eso. Cuando uno entra a la aplicación, dice ahí activar. En la parte superior, exactamente, dice activar micrófono. Eso es lo que tienen que hacer, chiquillos, sí. por favor. Les recomiendo a los que nos están escuchando. Aparece como un micrófono con una rayita, ¿cierto? Y deberán ustedes activar el audio. Sí, tal como dice acá don Luis Abrigo, deben activar el audio, ¿cierto? Y señorita Elizabeth y Liliana tienen que activar el audio, porque de todas las personas que veo, son las dos que no escuchan. Entonces el problema es del equipo de ustedes, para que lo puedan activar, por favor. Ok, vamos a abrir entonces. Les voy a compartir. Denme un segundito, por favor. Vamos a compartir. Denme un minuto para ver dónde está el PowerPoint suyo. Acá está en gastronomía. Entonces estamos ya en la recta final, chiquillos, módulo 6. Última unidad de Excel, así es que estoy todo el fuá para que les vaya excelente. Ok, aquí lo encontré. Fin de la presentación. Vamos a compartir de nuevo, chiquillos. Ya. Ok. Bueno, nosotros estábamos en la diapo de esta. Si se fijan, nos fuimos para el ejemplo práctico. Entonces, nosotros acá tenemos, respecto a las fórmulas, la multiplicación que hicimos recién, lo mismo que acá, de 50 por 3. Siempre, y recuerden, y soy bien enfático y majadero con esto, tienen que partir con el igual, si no, no les va a resultar la fórmula. Tal como dice acá, para hacer una fórmula debemos iniciar con el signo igual. Esto nos permite iniciar una operación matemática o escribir el nombre de alguna de las funciones existentes en Excel. En este ejemplo podemos ver una multiplicación, la cual dará como resultado 150. Solo escribimos la fórmula y presionamos Enter, tal como hizo la acotación don Juan Guillermo. Siempre hay que apretar Enter al final de la fórmula. Funciones matemáticas. Bueno, la función suma permite sumar los valores seleccionados. En este caso, permite sumar los valores seleccionados
valga la redundancia, entregando la suma total. Chiquillos, miren, en la parte superior de la hoja Excel aparecen N tipos de fórmulas, ¿cierto? N tipos de funciones, digamos. Si se fijan, cuando habla de la función suma, va a aparecer acá, tal como aparecía adelante, ¿cierto? Multiplicación, aquí va a aparecer suma. En el caso de la función promedio, permite obtener la media, es decir, sumar los números y dividirlos por la cantidad de números sumados. La función máxima nos permite seleccionar el valor máximo del rango de números seleccionados. Por ejemplo, miren, si yo tuviera, porque ustedes saben que hay muchas planillas que son muy largas, si yo tuviera en una columna una cantidad X de números, de dígitos, que en vez de ir buscando uno por uno, yo puedo recurrir a la función máxima. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Suponiendo que yo quiero ver la función máxima de acá, me va a identificar cuál es el número, el rango mayor, cuál es el rango máximo que aparece en los números que seleccioné. Si yo seleccionara acá la función máxima de estos 4 números que aparecen acá, el resultado va a ser 5000, porque es el mayor de estos 4 números, ¿cierto? Aquí es fácil verlo, porque solamente hay 4, pero si ustedes tuvieran una columna con cientos de dígitos, créanme que esa función es la más adecuada para saber cuál es el número más alto. Referente a la función mínima, es todo lo contrario, permite seleccionar el valor mínimo del rango seleccionado. En este caso, si yo ocupo la función mínima en este caso, me va a dar por resultado 1500, porque es el número menor de los que aparece acá. Insisto y reitero, aquí es fácil verlo, pero si fueran muchos dígitos, muchos números, la función mínima sería la más útil y la más rápida y con la que optimizamos nuestro tiempo. Funciones de texto. Miren, hay un sinfín de funciones. Nosotros, como les comenté al principio, vamos a ver las básicas, vamos a verlo de manera superficial, pero hay muchas funciones, chiquillos. La función concatenar permite unir textos de diferentes celdas en una sola celda. La función espacios permite eliminar todos los espacios del texto de una celda. La función mayúscula permite transformar el texto de una celda a todo en mayúscula. Por ejemplo, si ustedes habían escrito una frase, una oración o algunas palabras en una celda y lo tienen en mayúscula, minúscula, mayúscula, con esa función va a permitir que todo quede en mayúscula. La función minúscula permite convertir todo el texto en minúscula. Funciones lógicas. La famosa función si. ¿De qué se trata? La función si permite evaluar de manera lógica, es decir, mediante el verdadero y falso, una condición determinada. Por ejemplo, se puede preguntar si un número es mayor, menor o igual a otro. También se puede comparar el valor contenido en una celda. Para hacer funcionar la función si, debemos hacer una prueba lógica. Esta debe tener como posibles resultados verdadero o falso mediante los operadores lógicos que son 5 mayor a 4. 5 es mayor que 4, verdadero. El signo mayor. 5 mayor a 4. 6 mayor a 10, menor. 6 es mayor que 10, eso es falso. 5 igual a 5, que es igual. 5 es igual a 5, verdadero. 10 es mayor o igual a 11. 10 es mayor o igual a 11, eso es falso, porque 10 siempre va a ser menor que 11. 10 distinto a 5. 10 es distinto a 5, es verdadero. Eso tiene que ver con lo que estamos viendo ahora, que son las funciones lógicas, para evaluar de manera lógica. Fórmula lógica, sí. Promedio de un alumno, 5 es mayor o igual que 4. Si 5 es mayor o igual a 4, es aprobado, punto y coma, reprobado. Valor sí, verdadero. Valor sí, falso.
En el valor sí verdadero debemos escribir la respuesta de sí el resultado es verdadero. En el valor sí falso debemos escribir la respuesta de sí el resultado es falso. La fórmula anterior permite evaluar si el alumno está aprobado o reprobado. Estos son ejemplos, alumnos, ¿eh? Son solo ejemplos de la función sí. No es que esto sea parte de una materia que ustedes tuvieran que aprender, sino que estamos hablando específicamente de la función sí. Esto fue un ejemplo que se tomó en relación a un alumno con las calificaciones que tenga. Ojo. Para acceder al panel de fórmulas debemos, en la cinta de opciones, ir a pestaña fórmula, lógica función sí, y ya dentro del panel debemos escribir los parámetros necesarios. Una vez terminado, presionar aceptar. Tenemos el panel que se despliega cuando nosotros nos vamos al panel de fórmulas. Tenemos la prueba lógica, tenemos valor sí verdadero, valor sí falso, aceptar. Fórmula lógica sí. Argumentos de la función. Prueba lógica. 5 mayor o igual a 4. Eso es verdadero, ¿cierto? Valor sí verdadero, entre comillas, aprobado, y valor sí falso, reprobado. Esto, chiquillos, es un panel que siempre va a aparecer cuando ustedes generen o quieran desarrollar una fórmula. Entonces, en esta parte es donde ustedes tienen que ingresar los datos que ustedes quieran comprobar con la fórmula, en este caso la fórmula lógica sí. Y siempre después de agregar algún dato o algún número acá, ustedes tienen que continuar con aceptar. Miren, a ver, Excel, como les decía al principio, tiene un mundo de alternativas, un mundo de opciones. Esto es básicamente, y yo lo que trato de enseñar siempre son las funciones básicas, como son sumar, multiplicar, dividir, restar. Nosotros lo que tenemos que ver acá, y yo les recomiendo mucho a todos, es ver los pequeños videos que nosotros publicamos en el aula virtual. ¿Por qué? Porque son videos cortitos donde aparecen ejemplos bien claritos y básicos para poder entender algunas funciones. Lamentablemente, por el poquito tiempo que tenemos y por no estar físicamente cerca, hay muchos detalles que se nos van a ir, que no vamos a poder pasar. Pero sí les recomiendo, como aparece en la presentación, que puedan ver este link que aparece al último, chiquillo, que se lo estoy compartiendo acá, que es el que aparece destacado en azul, ¿cierto? Porque aparece mucha información relacionada con Excel y un Excel básico, digamos, para que ustedes no tengan problemas en empezar a desarrollar las funciones básicas de lo que es la utilización de Excel, de cómo hacer tablas, ¿cierto? De cómo insertar funciones, inclusive cómo poder hacer algún gráfico. Miren, les voy a compartir una tabla que he estado trabajando relacionado incluso con ENAC, para que vean la cantidad de datos que uno puede ingresar en un Excel, si es que ya no lo han visto, porque no me cabe duda que algunos se manejan en Excel, pero les voy a compartir una pequeña tablita que he estado trabajando. Denme un segundito, por favor. Denme un segundo. Quiero con esto mostrarles Con esto les quiero mostrar la utilidad de Excel. Por ejemplo, vamos a compartir acá. La idea, a mí me gusta tratar de hacer las cosas lo más prácticas posible. Miren, esta es una tablita que yo estoy trabajando relacionado con notas, con calificaciones, con promedios, etc. Esta tabla recién la estoy partiendo porque es un curso que es más chico. Pero si se dan cuenta, uno puede destacar, puede colorear. Si se fijan, yo incluso
puedo cambiar la disposición de los rótulos. Esto se llama los rótulos. ¿Para qué? Para que la fórmula, o sea, la tabla, perdón, no me quede demasiado ancha. ¿Qué puedo hacer? Los puedo escribir de manera vertical para que no me quede tan ancha la tabla, por ejemplo. Entonces, incluso puedo aplicar filtro, puedo cambiar el tipo de letra, puedo agregar otras columnas, otras filas, etc. Chiquillos, es una herramienta, Excel es una herramienta que es extraordinariamente útil, aunque lo ocupemos de manera básica. Yo lo recomiendo irse metiendo a poquitito para poder desarrollar e integrar en su vida profesional la utilización de Excel, porque es muy útil. Chiquillos, terminando este módulo, yo debiera el día lunes, porque el día domingo en la noche liberan los próximos módulos. Apenas lo liberen, yo lo voy a liberar enseguida para ustedes, tanto módulos y las actividades que tengan entre medio. Yo les publiqué la nota de la primera prueba ayer, ¿cierto? Tengo también las notas de las tareas. Les felicito, les fue bien a todos prácticamente. Algunos que no les dio bien es porque no me han entregado la tarea solamente, pero las notas acumulativas Profe. de la... ¿Sí, me permite terminar? Por favor. Las notas acumulativas de las tareas se las voy a mandar en un ratito más, pero al aula ENAC en una tablita de Excel, porque esas no están publicadas en el aula ENAC, sino que están publicadas, las tengo yo como por interno. ¿Por qué? Porque como son notas de tareas acumulativas que se promedian, esa nota va a significar la primera calificación, el promedio de las pruebas, de las tareas, perdón. Dígame, señorita, ahora sí, la escucho. Soy Berisa. Dígame, Berisa. A mí la primera evaluación a mí no me la ha calificado y tampoco sale como que me la calificó, porque recuerda que yo le mandé un correo a usted y con copia al jefe de carrera, Sí. que yo tuve problemas para poder mandar el trabajo y yo lo mandé por correo y el jefe de carrera también me preguntó qué había pasado con esa evaluación y yo se lo recordé y me dijo, ya va a acordarle al profe. Ya, a ver, chiquillo, entiendo todo este tipo de consultas porque su inquietud no tiene mucho interés para sus demás compañeros. Usted me la hace por interno, señorita Berisa, y yo le soluciono lo antes posible el tema. Yo tengo que tener las notas lo antes posible puestas, así que si eso lo vemos y lo solucionamos con anticipación, va a ser bueno para ambas partes, tanto como por usted como para nosotros de NAC, que dejemos las notas listas. Así que escríbame un correo con eso y yo le voy a contestar ahora en la brevedad. ¿Le parece? Profesor, Dígame, don Víctor. ¿sabe que harto tenemos la misma pregunta? No es la única y la compañera, entonces sería bueno que mejor la aclare ya ahora. ¿Pero qué pregunta es? ¿Acerca de por qué no tiene su nota? ¿Usted no tiene su nota puesta? No, es que ayer estábamos hablando y harto queríamos saber por qué la nota. Había un compañero que tenía un 2, otro tenía un 6.3. Un 2, yo no he puesto ningún 2. ¿No saben por qué tienen puntos menos? No hay notas 2, así que yo creo que hay una equivocación. Mire, don Víctor, la mayoría de las personas yo les he respondido por correo, por mensaje interno, porque en este momento responder su consulta, como la demás sus compañeros, sería inviable. Por eso que la mayoría, por ejemplo, a don Henry, que le respondí en la tarde, me parece que a don Juan Guillermo también le respondí ayer, yo lo hago de manera interna y personal, y así las dudas que tengan y en qué se equivocaron, yo se los detallo. Y no tengo ningún problema con eso. Profe. Disculpe, ¿le respondí su pregunta ahí, don Víctor? ¿Su inquietud? No me escucha, parece. Profe. Dígame, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo se va? Genial. Así que... Ya usted me contestó, gracias, pero no es tan específica la respuesta, porque usted me dijo que hay error, pero yo no sé, porque yo le envié por dos formas, por
su correo, Ajá. su correo personal, y más en la plataforma Aura. Sí, sí, sí. Pero usted me dijo hay un error, pero yo no sé dónde sale el error para poder arreglarlo. Por eso pero- que yo a usted le solicité que me envíe nuevamente si usted tiene la prueba para que me la envíe de nuevo Sí. y yo pueda recalificarla. De la misma forma, por las dos maneras. ¿Sí? Por su Sí. correo y por... ¿Por qué? Porque, Perfecto. ojo, hay muchos archivos, alumnos, que vienen dañados. Y si un archivo que yo pido, por ejemplo, un ejemplo, 3 imágenes, y de las 3 vienen solamente 2, o viene 1, no viene ninguna, es imposible que yo lo califique, ¿cierto? Por lo tanto, por eso es que yo solicito que me envíen de nuevo. Ahora, las dudas personales y internas, yo necesito que cada uno me lo haga, porque no puedo estar respondiendo en esta videoconferencia las dudas que tenga de cada uno. Seguramente a don Henry no le interesa lo que le está pasando a don Juan Hernández, por ejemplo. ¿Por qué don Juan se equivocó? Por dar un ejemplo, ¿me entiende? Por eso necesito que las consultas sean personales por correo o por mensaje interno, y así como lo he hecho con la mayoría, si no todos, se los contesto a la brevedad. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, no hay problema. ¿Profe? Perfecto. Dígame, señorita Mayra. Una consulta, es que yo le compartí el trabajo anterior por Drive y ahora Ya. se lo volví a compartir y busqué como en el historial y no me sale cómo se lo comparto, y lo compartí con mi correo personal y con En el los de mi enviados. papá y sale... Váyase a los enviados. En Drive, enviados o compartidos, que está en la parte derecha de su pantalla. No, claro, si lo revisé y puse información y me sale que me llegó a mí, que le llegó a mi papá, pero no como que se lo envió a usted. Ah. Me siento frustrada porque no sé por qué no le puedo enviar el Drive. Claro, entiendo. Puede ser que haya alguna función que no esté activada, pero si le llegó a su papá, que también tiene Gmail, también debería llegar a mi correo, que yo lo hice especialmente para eso. Ya, le mando un correo a ver si le llegó. Sí, por favor, yo con los correos ya. ahí no tengo ningún problema. Ya, gracias, profe. Ok. Chiquillos, si no hay más consultas, a todo esto parece que hubo un cruce de información delante, que me comentaban que me estaban esperando desde las 6 o algo así. Las clases siempre son a las 7, así que ahí para que no nos confundamos con eso, y yo siempre les estoy mandando el link ahí a los avisos o a su mensajería interna de Aulenac. Sí, yo tuve que buscar el link en un correo del 16 de abril. Ahí lo encontré porque me envió, que era del día martes y el de hoy. Claro, Me lo hice enviaron con puro anticipación. Y en avisos también lo tiene ahí en el Aulenac. Sí. Yo tuve que mandar el link al grupo de WhatsApp para que se pudieran meter porque muchos no lo tenían. No lo vieron, pero yo se lo envié a todos. O sea, sí, obvio, sí, eso. Oiga, bueno, alumnos y alumnas, yo hoy día es jueves, voy a hoy día hacer, yo creo, la cita y el link ya para los próximos módulos, al igual que la semana pasada, y así para que los tengan con anticipación. ¿Les parece? Profe, el tema de la segunda nota, eso lo va a poner luego Tengo obligatoriamente que tenerlo de aquí por lo menos el lunes, debo tener la segunda nota puesta, así que estamos trabajando en eso. Ya. Si es que no le ha llegado el correo, usted avisa, o sea, si es que no le ha llegado la tarea o viene algo dañado, usted avisa de vuelta que se lo envíen de nuevo, ¿verdad? Sí, como la mayoría le he dicho que cuando viene algo dañado que no puedo abrir, por favor reenvíe el archivo porque está dañado, etcétera. A veces vienen de equipos que tienen virus o por algún motivo vienen dañados, entonces por eso yo cuando veo eso pido reenviar el archivo para poder ahí ver y calificar bien. Ya, profe, muchas gracias. Eso, perfecto. Alumnos, entonces, si no hay más dudas, nos estamos viendo ya la próxima semana. Les deseo que les vaya súper bien. Estamos en la recta final, les tiene que ir excelente. Ánimo. ¿Hasta cuándo dura este módulo, profe? Este es el módulo 6 y ya vendría el 7 la próxima semana y ya el examen y sería todo. Así es que tienen que ponerle bueno ahí, estudiar. Esta es una experiencia nueva para todos, sobre todo ustedes como alumnos, así es que tienen que ponerse ahí, ponerle todo empeño para que ya el segundo semestre nos podamos ver físicamente las caras y conocer
y trabajar y estudiar. Sí. ¿Mm? Así que Ya, les profe, deseo lo vale. mejor, hagan cuarentena, cuídense, cuiden a su familia. Ya, profe, Gracias, gracias. profe. Gracias. Que les vaya bien, suerte a todos. Chao, 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 suerte. profe. Gracias. Chao, Chao, chao. profe.